Vamos a grabar. Bien, y vamos a comenzar hablando de el nombre y apellido que nosotros le vamos a poner a los síndromes coronarios agudos, es decir, a aquella situación en la cual se accidenta una placa ateromatosa, se produce la agregación plaquetaria y se forma un trombo y se genera un evento coronario agudo. Los agudos van a recibir su denominación de acuerdo a la presentación electrocardiográfica que tenga. Bien. Es importante definir inicialmente lo que es la isquemia miocárdica y el infarto agudo de miocardio, pese a que obviamente uno requiere del otro. La isquemia miocárdica, bueno, ustedes conocen la definición, hay una pérdida del oxígeno miocárdico que es secundario a una perfusión inadecuada, que condiciona un desbalance entre la oferta y la demanda del oxígeno, y que en definitiva, en muchas situaciones, no siempre, cuando se hace crónico, genera el desarrollo de vasos colaterales que intentan suplir esta falta, digamos, de perfusión o oxigenación. El infarto agudo de miocardio necesita, por supuesto, de la isquemia, pero ocurre cuando hay una disminución brusca en el flujo sanguíneo que se produce como consecuencia de una oclusión arterial trombótica, es decir, ya estamos definiendo al infarto como un síndrome coronario agudo porque hay una oclusión trombótica, lo que conduce obviamente a la muerte del tejido miocárdico, es decir, a lo que nosotros conocemos necrosis, por un evento isquémico prolongado. El infarto va a dejar una secuela electrocardiografía que puede ser la onda Q, pero en ocasiones no. En ocasiones no vemos onda Q porque el infarto que se ha generado se lo va a denominar, no deja onda Q, se lo llama infarto no Q y vamos a ver ahora por qué. Es decir que la isquemia miocárdica no lleva siempre a un infarto agudo de miocardio, pero el infarto agudo de miocardio necesita siempre, digamos, una isquemia prolongada para, en definitiva, generarse. Se está grabando la clase, ¿verdad? Sí, se ve el icono. Sí, perfecto, Carlitos, se está grabando, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, es decir que indefectiblemente uno necesita, digamos, del otro para producir. ¿Sí? Esto es más o menos lo que nosotros habíamos mencionado, las manifestaciones clínicas de la isquemia miocárdica, y aquí resaltados los síndromes coronarios agudos, que son la angina inestable, el infarto de miocardio y la muerte súbita. Fíjense que la insuficiencia cardíaca tiene un protagonismo también dentro de las manifestaciones clínicas de la isquemia miocárdica, por lo que habíamos mencionado básicamente hace un rato, ya sea en forma aguda por la falla diastólica o, digamos, la alteración crónica por la alteración, digamos, de la contractilidad, el remodelado, el tejido miocárdico que se muere, que se infarta, la necrosis, la fibrosis de ese músculo lleva a un remodelado y a la insuficiencia cardíaca. Por eso lo que nosotros tenemos que llevarnos como mensaje es que si esa insuficiencia cardíaca se produce por un síndrome coronario agudo, la idea es evitarla, es decir, y la mejor forma es tratar en agudo y abrir esa arteria para evitar esta progresión. La diástole es mucho más susceptible a los cambios de oxígeno que la sístole, que era una pregunta que habían hecho antes, por eso las alteraciones diastólicas se observan mucho más precozmente que las alteraciones en la sístole. Si bien obviamente ambos procesos van a requerir de la presencia de oxígeno, la bomba de sodio requiere, digamos, oxígeno y hace que la diástole sea, como cofactor, por supuesto, sea mucho más susceptible que la sístole como para provocar, digamos, la disnea. Cuando ustedes vean la insuficiencia cardíaca, ustedes van a ver que el síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca es la disnea.
Y la disnea, en definitiva, se produce siempre, es decir, el componente cardinal de la insuficiencia cardíaca, que es la falta de aire, es decir, la disnea, se produce por el componente diastólico, es decir, por el aumento de la presión de fin de diástole, en un ventrículo que por ahí sí está dilatado, es decir, que tiene falla sistólica, y que definitivamente cuando está dilatado no puede dilatarse más de lo que está, por supuesto, y por lo tanto tiene que aumentar las presiones de fin de diástole para completar el llenado. Acuérdense que la diástole entonces, o en la diástole es donde repercute más precozmente la enfermedad coronaria. Bueno, en definitiva, el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, independientemente de cuál sea el mecanismo de la enfermedad coronaria, independientemente de cuál sea el mecanismo, si sea por la placa ateromatosa que ocluye la arteria, o por la, que es grande, ¿no? Por supuesto, o una placa ateromatosa que se ha accidentado y se ha lesionado, en todas estas situaciones tenemos un desbalance o una pérdida de equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno miocárdico. Fíjense, acá tenemos situaciones que pueden provocar o exacerbar la isquemia. Fíjense que la lista es bastante prolongada. Bien, fíjense como ejemplo, tenemos aumento de la demanda de oxígeno miocárdico. Fíjense, causas no cardíacas, hipertermia, hipertiroidismo, una toxicidad simpático-biométrica por cocaína sin que necesariamente haya un infarto, la ansiedad, la fístula arteriovenosa. Fíjense, dentro de las no cardíacas tenemos la anemia, la hipoxemia de cualquier origen, fíjense, la neumonía, el asma, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar intersticial, todas situaciones o que en definitiva aumentan la demanda de oxígeno y disminuyen el aporte de oxígeno. Fíjense que un paciente que por ahí tiene una placa ateromatosa que se ha estabilizado, y que ahora tiene por cualquier causa un síndrome anémico, puede presentar ANGOR y un síndrome coronario como consecuencia de que se le produce un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno por la anemia, ¿no? Y lo mismo puede suceder ante situaciones como, por ejemplo, el esfuerzo. Bueno, la lista es muy larga y vamos a entrar en esto. La enfermedad coronaria provoca como síntoma cardinal el dolor torácico, va a provocar alteraciones eléctricas que las vamos a ver en el electrocardiograma y por supuesto alteraciones mecánicas, alteraciones de la contractilidad y alteraciones en lo que respecta al llenado ventricular, que es lo que vimos recién cuando mencionamos a la diástole. Bien, en cuanto a las alteraciones eléctricas, que es lo que nos toca abordar ahora en esta segunda parte, la enfermedad coronaria puede provocar arritmias por cualquiera de estos mecanismos que vemos aquí: automatismo, reentrada, bloqueos. Les aviso que van a tener una clase extraordinaria de taquiarritmias y de bradiarritmias, y va a hablar del mecanismo en la enfermedad coronaria el doctor Martinenghi, que es nuestro electrofisiólogo, pero nosotros vamos a hacer referencia a estas alteraciones que son los cambios en el electrocardiograma. La enfermedad coronaria puede provocar alteraciones en la onda T, en el segmento ST, y cuando se ha producido un infarto agudo de miocardio y las medidas terapéuticas no han sido efectivas o no se realizaron por cualquier vicisitud, en el electrocardiograma, en ciertas situaciones, va a quedar una onda de necrosis, que es la onda Q. Normalmente, para que ustedes sepan, la onda Q, es decir, los electrocardiogramas normales pueden tener presencia de onda Q en ciertas derivaciones. La onda Q patológica, que se produce o que representa una secuela de necrosis, generalmente tiene un voltaje que supera, o mejor dicho, que es por lo menos un mayor del 25% de la onda R que le sigue. ¿Bien? Es decir, tiene una profundidad que es mayor del 25% de la R que le sigue. Porque generalmente
lo que nosotros observamos en los electrocardiogramas normales es presencia de ondas Q, pero que son ondas Q pequeñas. Estas ondas Q seculares son muy grandes y ahora las vamos a ver en el electrocardiograma. Yo lo que quiero que más que ustedes, más que piensen en la fisiopatología eléctrica, pese que ayer el doctor Engalina les explicó por qué tenemos alteraciones en el ST, tanto en lo que respecta a la elevación del ST como al infradesnivel del ST, ustedes fijen patentes. Es decir, cuando tienen un paciente con dolor precordial de tipo isquémico y tienen un determinado patrón electrocardiográfico, ustedes sepan cuándo tienen que salir corriendo porque hay que abrir la arteria, es decir, para llamar a un hemodinamista o alguien que los ayude, y cuándo, en definitiva, ustedes se pueden quedar bastante más tranquilos. Bien, la isquemia produce alteraciones mecánicas, esto lo van a ver en la clase de insuficiencia cardíaca, tanto disfunción ventricular izquierda sistólica como diastólica, va a depender de la duración del efecto, puede ser reversible o no, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos insuficiencia cardíaca. Esto es más o menos lo que vimos hasta el momento. Tenemos una placa aterosclerótica, esto es la luz de un vaso, que es no vulnerable, se transforma en vulnerable a través de una ruptura. La tensión física o mental también es muy importante, no se infarta el que quiere, sino el que puede, ¿no? Generalmente hay algún traspié, ¿no? Lo que decía un viejo cardiólogo amigo mío, muy fumador, nos decía que lo que mata en definitiva era el estrés, y obviamente tiene razón. Y esta placa que se rompe puede seguir básicamente dos caminos, lo que se llama una ruptura menor de la placa ateromatosa, o una ruptura mayor. La ruptura menor de la placa ateromatosa lleva a la presencia de un trombo no oclusivo, es decir, que no ocluye totalmente la luz del vaso. Mientras que la ruptura mayor lleva a un trombo oclusivo, es decir, que ocluye la luz. ¿Cuándo se produce un trombo oclusivo? El miocardio, que se encuentra irrigado por esta arteria, que está relacionada con este evento, y que tiene un trombo oclusivo, generalmente afecta todo el espesor del miocardio, es decir, lo que se denomina transmuralidad. Y por eso, en el electrocardiograma, al comprometerse todo el espesor de ese miocardio por el trombo oclusivo, puede dejar en un gran porcentaje de los casos, una onda Q. Es decir, esto sería el clásico ejemplo del infarto tipo Q, ¿no? Esto puede evolucionar con infarto de miocardio, que es el tipo Q, o bien con una muerte inesperada. Cuando la ruptura de placa es menor y se produce un trombo no oclusivo, el paciente puede evolucionar asintomático, y lo más frecuente en este contexto de síndrome coronario agudo es que al no tener un componente, digamos, oclusivo y no se afecte el espesor de ese músculo cardíaco que está relacionado, digamos, con esa arteria comprometida, es que se produzca lo que se denomina angina inestable o un infarto de miocardio que no nos va a dejar esta clásica secuela fibrótica que es la onda Q. Aquí hace referencia al aumento de la coagulabilidad o vasoconstricción, obviamente causa la oclusión completa por el trombo. Entonces, en los síndromes coronarios agudos, es decir, en un paciente que viene con un dolor precordial de tipo isquémico, con todas las características que ustedes me mencionaron muy bien en la primera clase, nosotros podemos tener diferentes escenarios. Bien. Uno de los escenarios de los síndromes coronarios agudos es la angina inestable, que es la que se produce, como dijimos recién, por generalmente un trombo no oclusivo. Bien, la angina inestable tiene una evolución, a veces no sabemos, en definitiva, es impredecible su evolución, y por lo tanto, es por eso que se denomina angina inestable. Son tres formas las de angina inestable: la ARC, que es la angina de reciente comienzo, la AP, que es la angina progresiva, y el APAM, que es la angina
postinfarto agudo de miocardio. Bien, ¿alguien sabe qué es una angina de reciente comienzo? ¿Alguien tiene idea? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, ¿eh? ¿Alguien tiene idea de cómo podemos definir una angina de reciente comienzo? La que tiene 2 meses, menos de 2 meses de evolución, estoy leyendo, ¿eh? Menos de 2 meses de evolución, la angina que comenzó hace menos de 2 meses, inicio del dolor menos de 2 días. Bien. Bueno, podemos decir que la angina de reciente comienzo es aquella que tiene menos de 3 meses de iniciado los síntomas. Esa es la definición clásica. Hay otras definiciones también, pero nos vamos a quedar con esa. ¿Y por qué decimos que es inestable? Y porque su evolución va a ser impredecible. No sabemos, porque recién empezó la angina. Tiene menos de 3 meses y no sabemos qué es lo que va a pasar con este paciente. Es decir, puede ser una angina, es decir, puede ser, digamos, una angina que se transforme en una angina crónica o no. Es decir, si la angina tiene más de 3 meses de comenzado digamos, desde su aparición, repito, más de 3 meses, ahí vamos a hablar de angor crónico estable. Pero cuando la angina tiene menos de 3 meses desde iniciados los síntomas, la llamamos angina de reciente comienzo, y porque su evolución es impredecible, repito, porque no sabemos cómo va a evolucionar porque es nueva, la encuadramos dentro de la angina inestable. Bien, si una angina que es estable, es decir, tiene más de 3 meses de evolución, el paciente nos dice, mire doctor, yo cuando camino 5 cuadras tengo dolor, pero me paro, es decir, es una clásica angina de Everden, es decir, juego de repente o corro y sé que no puedo hacer más de 2 kilómetros porque en definitiva vuelvo a tener angina, pacientes que han sido estudiados, que de repente ya tienen stent puestos y que no tienen básicamente ya digamos otra forma de reperfusión y se les ha hecho todo, son anginas que las definimos como anginas crónicas estables. Vamos a suponer que el paciente dice que, doctor, yo antes tenía un dolor precordial cuando caminaba 20 cuadras. Ahora tengo un dolor precordial cuando camino 7 cuadras. Es decir, la angina ha progresado. Antes tenía dolor precordial, en definitiva, que me duraba 5 minutos o 3 minutos. Ahora el dolor se ha intensificado, doctor. Es decir, tengo dolor que me dura aproximadamente 20 minutos. Es decir, que esta angina crónica estable ha progresado y se ha transformado en una angina progresiva. Por eso la incluimos dentro de la angina inestable. Y finalmente, aquel paciente que ha sufrido un infarto de miocardio y después de las 24 horas de evolucionado el infarto agudo de miocardio presenta dolor y hasta el día 30 postinfarto puede llegar a volver a tener dolor, lo definimos como una angina inestable. Es decir, la angina de reciente comienzo, la angina progresiva y la angina postinfarto agudo de miocardio se las define como angina inestable y se encasillan como síndromes coronarios agudos porque hasta que se demuestre lo contrario, esto probablemente sea una placa ateromatosa que ha sufrido una evolución trombótica que está generando un trombo generalmente, como dijimos antes, no oclusivo. Entonces, la angina inestable está con las formas de expresión que tiene la angina inestable, son la angina de reciente comienzo, que es aquella que tiene menos de 3 meses de iniciado los síntomas, la angina que ha progresado en intensidad, en frecuencia, en duración de episodios, y la angina que se produce en un paciente que ya tuvo un infarto, que está internado y al día siguiente, por ejemplo, vuelve a tener dolor, o que esto puede presentarse hasta el día 30 del infarto agudo de miocardio y se lo denomina angina postinfarto agudo de miocardio y repito, se los considera como síndromes coronarios agudos, es decir, como eventos en los cuales existe una placa ateromatosa que ha sufrido obviamente un compromiso trombótico.
El segundo componente es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio puede dejar una secuela electrocardiográfica, que es la onda Q, que es un elemento que nos dice que el tejido miocárdico se ha muerto, que se ha fibrosado. Esta onda Q es una onda Q profunda, a diferencia de las ondas Q que vemos en los electrocardiogramas normales. Decimos que los pacientes pueden tener onda Q en el electrocardiograma. Y a veces el infarto agudo de miocardio se presenta sin onda Q. Finalmente, el tercer elemento de los síndromes coronarios agudos es la que definimos como muerte súbita. Y en la mayoría de los casos son estos pacientes, es decir, los pacientes que hacen un infarto agudo de miocardio y que se mueren súbitamente, es decir, en su domicilio, en la oficina, en cualquier lugar del trabajo, en su casa, haciendo un asado el domingo, jugando al golf, etc. Y si yo les pregunto de qué se mueren los pacientes en la etapa aguda de un síndrome coronario agudo, como un infarto agudo de miocardio, ¿cuál sería la causa? ¿Ustedes qué me dirían? Vamos, a ver qué dicen. Arritmia mortal, ponen. Agustín, ¿algo más? Está bien, ¿no? Me suena como una película de Jules, Sí, ¿no? arma mortal. Sí, pero no Bueno, está, está bien. no El está lo que concepto, está diciendo, el ¿no? concepto Está está bien, bien, el concepto está bien. está perfecto. ¿Qué Porque más? uno va a veces y dice, ¿qué le pasó al abuelo? Y el abuelo se desplomó en la casa, Sí, se llevó las manos al pecho y se murió. No puede, aneurisma ventricular roto es el claro. otro. ¿Y de qué se murió? Dicen, de un infarto masivo. Claro, Y quizás no sea el término más afortunado, porque un infarto masivo sería, no sé, un accidente de placa en la descendente anterior, en la coronaria derecha, en la circunfleja, es decir, masivo. Qué mala suerte, eso no existe. Es decir, ahí dice un aneurisma ventricular. roto. Sí, eso puede suceder, pero no en la etapa, digamos, hiperaguda de las primeras horas del infarto agudo de miocardio. Generalmente los pacientes pueden tener la isquemia suficiente en el miocardio, sin necesidad que el infarto sea muy extenso, de generar la inestabilidad eléctrica suficiente como para generarle una arritmia potencialmente letal, potencialmente fatal, como van a ver, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿no? Que son obviamente representantes de un algoritmo de paro cardíaco porque cursan con paro cardíaco, es decir, el paciente se va a desplomar, no va a respirar, no va a tener pulso, va a haber que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, y esto no se produjo por un infarto masivo o por una extensión importante del mismo. Se produjo porque se desencadenó una alteración del ritmo cardíaco, tan anárquica que obviamente las contracciones cardíacas no son suficientes como para mantener un volumen minuto, ni tener presión arterial, ni que te llegue sangre al sistema nervioso central. Es decir, no va a haber, digamos, pulso. ¿Bien? No va a haber pulso. Estos pacientes no tienen, porque yo lo veo, ¿no? Muchas veces, incluso a reanimadores que le toman la presión. Y cuando un paciente como vamos a ver en lo que viene, vamos a tener una clase de reanimación cardiopulmonar, si un paciente no tiene pulso, no tiene ningún sentido posteriormente, si yo soy experimentado y he chequeado la ausencia de pulso, tomarle la presión, porque sin pulso no hay presión, pero a veces eso se ve. Acá dice Carolina, bien, fibrilación ventricular. Muy bien, perfecto, esa sería una de las causas. Entonces, la causa de muerte más frecuente en las primeras horas del infarto agudo de miocardio es, de muerte súbita, por supuesto, inesperada, es la causa arrítmica, es decir, arritmias complejas como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que obviamente van a profundizar muchísimo más en la clase de arritmias que van a tener ahora, creo que es la semana que viene. Fíjense, un trombo que compromete parcialmente la luz de una arteria coronaria, una necropsia. Entonces, nosotros dijimos que la rotura de placa lleva, por supuesto, a la formación del trombo, ¿no?
Y tenemos los síndromes coronarios agudos, que son la angina inestable, el infarto con sus dos manifestaciones, dependiendo si deja onda Q o no en el electrocardiograma, y finalmente esta entidad que la dejamos aparte, es la muerte súbita. ¿Bien? La necropsia, muchas veces, es decir, la autopsia, dice si la muerte súbita es causada obviamente por estos eventos. Pero la principal causa de muerte súbita en la población mayor de 45 años y con factores de riesgo coronario es obviamente, o son, los síndromes coronarios agudos. ¿Cuál? El infarto, generalmente el infarto tipo Q, que desencadenó una arritmia ventricular, ¿no? Incompatible, por supuesto, con la vida del paciente. Bueno, en los más jóvenes, las principales causas de muerte súbita, como van a ver en la clase de miocardiopatías, engloba a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, etc. Pero en este caso, obviamente, la principal causa de muerte súbita la constituyen los síndromes coronarios agudos y en forma general. Es decir, si analizamos una población sin analizar, digamos, de base, es la enfermedad coronaria su principal causa, digamos, de muerte. Espérenme un segundito, que se me está acabando la batería de la computadora, pero los síndromes coronarios agudos, es decir, la angina inestable, el infarto Q y el infarto tipo Q, no Q y tipo Q, van a recibir su denominación acorde a la presentación electrocardiográfica que tenga. Es decir, el nombre y apellido de los síndromes coronarios agudos lo va a poner el electrocardiograma. Y esto es muy, muy importante, porque acorde a la presentación que tengan en el electro, nosotros vamos a tomar una determinada terapéutica. Bien, esta es una definición de infarto no muy reciente, pero muy, muy, muy actual, pese a que se define y se vuelve a redefinir al infarto agudo del miocardio, pero fíjense, esta es un clásico, digamos, de la cardiología cuando hablamos de los síndromes coronarios agudos y su presentación electrocardiográfica, y es que los síndromes coronarios agudos, es decir, un paciente que viene con dolor precordial de tipo isquémico con todas las características que ustedes conocen, puede tener de entrada en el electro dos tipos de expresiones. Si nos quedamos sin tiempo, entramos de nuevo con la misma clave y la misma identidad. Bien, que en el electrocardiograma tenga elevación del ST y que en el electrocardiograma no tenga elevación del ST. Ahora lo vamos a ver con electrocardiogramas. Si el paciente tiene elevación del ST, lo más probable que esto lleve o que se trate de los infartos agudos de miocardio que van a quedar evolutivamente con onda Q. Es decir, que cuando el paciente cursa un síndrome coronario agudo y tiene elevación del segmento ST, el trombo es oclusivo y ha generado un compromiso transmural del miocardio que está irrigado por esa arteria comprometida. Y nos va a dejar este patrón perdón, de fibrosis, que es la onda Q. Y la flecha, no tan gruesa como esta flecha, nos hace referencia a que estos pacientes en un porcentaje pueden llegar a tener, es más raro, pero está descrito, infartos sin onda Q e incluso en algunas situaciones angina inestable. Pero lo que ustedes se tienen que llevar es lo más frecuente, lo más común. Cuando el paciente con un síndrome coronario agudo tiene elevado el segmento ST, es un infarto que va a evolucionar con onda Q hasta que se demuestre lo contrario. Y esta situación de ST elevado, persistente, es una indicación de abrir, ya se los adelanto, rápidamente la arteria con algún método que puede llegar a ser el farmacológico y, si podemos, y es mejor, y obviamente tiene un mayor rendimiento, es la colocación de un stent a través de una angioplastía. ¿Por qué? Porque la elevación del segmento ST lleva
a, obviamente, infartos agudos de miocardio que evolucionan muy frecuentemente a la disfunción ventricular, a la insuficiencia cardíaca y a la muerte del paciente, tanto a corto como largo plazo. Cuando no existe elevación del segmento ST en un paciente que consulta por un síndrome coronario agudo, lo más probable es que sea un trombo que no es oclusivo, es decir, que haya una afectación subendocárdica, es decir, que no esté comprometido todo el espesor de la pared. Y estos pacientes evolucionan frecuentemente en un IAM sin onda Q, ¿no? O bien en una angina inestable, ¿no? Es decir, los pacientes que cursan un síndrome coronario agudo y que no tienen elevado el segmento ST, no siempre van a requerir abrir la arteria. No siempre van a requerir abrir la arteria. Esto no quiere decir que haya síndromes coronaриos agudos que no elevan el ST, en los cuales abrir la arteria, un método de reperfusión como es la angioplastía en este caso, no sea necesario. ¿Bien? Bien. Entonces, síndrome coronario agudo con elevación del ST, IAM con onda Q. Y menos frecuentemente, IAM sin onda Q y en ocasiones angina inestable. Pero la idea es que la mayoría evoluciona con onda Q. Y aquellos pacientes con dolor de pecho indicativo de un síndrome coronario, que en el electro no tienen elevación del ST, son pacientes que cursan con IAM no Q o bien con angina inestable. Y en cuanto a la definición de infarto agudo de miocardio, van a encontrar muchas, hace referencia a la elevación y descenso de marcadores biológicos de necrosis miocárdica con al menos alguna de las siguientes condiciones. Es decir, los síntomas isquémicos que venimos mencionando desde hoy temprano, el desarrollo de ondas Q, obviamente en el contexto de un infarto transmural, en el electrocardiograma, o bien cambios electrocardiográficos indicativos de isquemia, ¿no? Que pueden ser las alteraciones del ST, que no incluyen la elevación del mismo, o bien la elevación del mismo, o la intervención coronaria, es decir, el requerimiento de una intervención coronaria, por ejemplo, una angioplastía transluminal percutánea, como dice acá. Es decir, para que haya infarto tiene que haber dolor de pecho, tiene que haber alteraciones del ST y, obviamente, condición sine qua non que se eleven las enzimas cardíacas. Pero lo que nos va a importar a nosotros es cuando tomamos la conducta con un paciente con dolor de pecho y definidas alteraciones electrocardiográficas, porque dijimos que las enzimas cardíacas se elevan, tanto la troponina como la CPK, después de las 4, incluso hasta las 6 horas de iniciado el dolor. Como vamos a ver en la clase terapéutica del año que viene, las medidas de tratamiento en los síndromes coronaриos agudos se tienen que instalar rápidamente, sobre todo cuando se produce esta situación, es decir, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde cuanto más precozmente abramos la arteria, el paciente más se va a beneficiar y vamos a disminuirle significativamente la tasa de mortalidad. Bien, síndromes coronarios agudos. Entonces, repetimos, los síndromes coronarios agudos, es decir, aquellos pacientes que vienen con dolor de pecho de tipo isquémico, ¿no? Y que en definitiva, esto probablemente se provoque por un accidente de placa con formación de trombo, es decir, yo todavía no lo sé, lo desconozco, viene con dolor de pecho, le hago un electrocardiograma y pueden producirse dos escenarios. Que el paciente tenga elevación del segmento ST o que el paciente no tenga elevación del segmento ST. Si el paciente tiene elevación del segmento ST, es un IAM tipo Q, en el 80% de los casos, y menos frecuentemente es un IAM no Q, o bien una angina inestable, es decir, fíjense que la flecha va perdiendo su grosor a medida que disminuye la factibilidad o de que se produzca, digamos, un evento. Es decir, es más frecuente, como dijimos hace un rato, que se trate de un IAM tipo Q
cuando el paciente con un dolor de pecho de tipo isquémico se presente electrocardiográficamente con una elevación del ST. Si el paciente con dolor de pecho de tipo isquémico no tiene elevación del segmento ST, estamos entonces ante o una angina inestable o un infarto no Q. Bien. Y acá puse al infarto tipo Q, aunque prácticamente es mínima la posibilidad, pero hay descripciones, hay descripciones. Volvemos a lo mismo. Paciente con dolor de pecho, síndrome coronario agudo, hacemos un electro, no sabemos de qué se trata. Elevación del segmento ST, lo más probable es que se trate de un infarto tipo Q. Y menos probablemente de estos dos escenarios, YAM Q o angina inestable. Si no eleva el segmento ST, se trata de una angina inestable o un YAM Q. Muy poco probablemente sea un infarto tipo Q. Si nosotros con un paciente con un dolor de pecho de tipo isquémico, que consideramos como un síndrome coronario, encontramos que el segmento ST se eleva, esto es una urgencia cardiovascular, porque está demostrado que los pacientes con síndromes coronarios agudos, con elevación del ST persistente, evolucionan a la insuficiencia cardíaca indefectiblemente y tienen una mayor tasa de mortalidad, ya sea por arritmias, ¿no?, o por insuficiencia cardíaca a largo plazo. Por lo tanto, el tiempo es crucial para abrir esta arteria, como, repito, vamos a ver el año que viene en la terapéutica. Cuando no se eleva el segmento ST, puede que no sea necesario abrir rápidamente la arteria. No es una condición sine qua non, pero a veces sí. Bien. Entonces, si un paciente, doctor, está cursando, y no se asusten porque ahora vamos a ver los electrocardiogramas, un síndrome coronario agudo, sin supradesnivel o sin elevación del segmento ST, doctor Pecoraro, ¿qué tiene en el electro? Y bueno, puede tener estas tres cosas. Que en vez de elevarse el ST, se vaya por debajo de la línea de base, es decir, que tenga un infradesnivel del segmento ST. O puede suceder que en realidad no esté afectado el ST, sino que esté afectada la onda T, es decir, que tenga una inversión isquémica de la onda T o que la onda T sea negativa, y finalmente que se complique más todavía el asunto y que se trate de un electrocardiograma normal. ¿Bien? ¿Sí? Bien.